Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes, de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. El saludo primero, la primera palabra que quiero compartir con vosotros en este programa es una acción de gracias a Dios por el hecho de que en medio de la que está cayendo a nivel mundial, en esta gran crisis cultural de pérdida de nuestras raíces e identidades, pues haya habido también algunos hechos, acontezcan hechos excepcionales, ¿no?, que son pues luces encendidas que nos dan mucha esperanza. Y me estoy refiriendo al fallo de la Corte Suprema de Alabama, que esta semana se ha producido, además de una manera, digamos, bastante contundente, un fallo de 8 con 8 miembros del tribunal frente a uno, que han reconocido a los embriones congelados como seres humanos, como personas humanas, como niños no nacidos. Una afirmación contundente de la Corte Suprema de Alabama, que por otra parte decimos nosotros es que qué otra cosa pueden ser, qué otra cosa puede ser un embrión que sabemos que desde el punto de vista genético tiene ya, ¿no?, todas las características que tiene, que luego va a tener el feto, que luego tiene el niño ya nacido, si es que las tiene todas, o sea, biológicamente no se le va a añadir nada que no tenga ya, sino simplemente dejarle desarrollarse, ¿no? Bueno, bien, pero el hecho de que judicialmente, ¿no?, se le reconozca los derechos, se le reconozca como persona humana, es muy importante. Es una sentencia que había nacido pues por una demanda presentada por varios padres cuyos embriones congelados habían sido destruidos en una clínica de fertilidad. Y entonces ellos han hecho una demanda y claro, la Corte Suprema de Alabama ha decidido con contundencia diciendo, a ver, son personas humanas, son personas humanas y por lo tanto tienen que ser tratados como tal. Y entonces hay que comenzar a hacerse muchas preguntas a raíz de esta sentencia. Si son personas humanas, ¿es normal congelar, crioconservar a una persona humana? ¿Es normal eso? Bueno, como consecuencia de esta sentencia, en Alabama se ha paralizado en este momento lo que era el procedimiento de crioconservación o congelación de los embriones. Ha quedado paralizado hasta que se sepa, hasta que se concretice de qué manera esta sentencia de la Corte Suprema ahora se aplica, porque claro, todo lo que está en el entorno de la fecundación in vitro, etcétera, todo queda cuestionado. Oye, si son personas humanas, entonces, si son niños, podemos utilizarlos como experimentación, podemos utilizarlos para que sacrificar a algunos de ellos para que otros puedan ser viables. ¿Eso es asumible? Entonces ha habido una paralización en este momento en Alabama en las clínicas que se dedican pues al tema de la fecundación in vitro hasta que se vea
digamos, esta decisión de la Corte Suprema en que se concreta, ¿no? Pero obviamente saludamos esta sentencia y damos gracias a Dios, ¿no? Porque haya una luz diciendo, persona humana, ¿dónde está mi dignidad? ¿Dónde está tu dignidad? Somos personas humanas. Dios nos ha creado. En el inicio de cada uno de nosotros hay un acto creador de Dios. Allí donde un óvulo ha sido fecundado y ha pasado a ser embrión, hay también una intervención de Dios en la creación del alma humana. Es curioso que me lo habéis escuchado ya en este programa, que hemos llegado, ¿no?, a poder filmar el momento de la concepción en el cual se produce un destello de luz azul. Oye, es curioso ¿de dónde vendrá ese destello de luz azul que se produce en el momento en que el espermatozoide entra en el óvulo y el momento en que le fecunda y ya deja de ser un óvulo para pasar a ser un embrión? Hay un destello de luz azul. Bueno, la ciencia tendrá que estudiar, ¿no?, qué hay detrás de ese destello de luz azul, pero para nosotros no deja de ser algo simbólico también. Tendrá su explicación biológica, pero es algo también simbólico. Esa luz es signo del don de la vida, es el signo de la espiritualidad, de la identidad humana, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, pues saludamos ese paso valiente dado por la Corte Suprema de Alabama, pues porque vosotros veréis, porque va en una línea bien distinta de lo que está aconteciendo a nivel de un orden mundial que tiende a despreciar pues la dignidad de la vida. Y no quiero concluir, ¿no?, pues este saludo de entrada sin hacer una referencia pues a lo acontecido ayer en Valencia, aquí en España. Estamos muy conmovidos porque ayer a la tarde aconteció un incendio pues en la ciudad de Valencia, un gran edificio de 14 plantas en el barrio del Campanar de Valencia, pues ardió de una manera increíblemente precipitada y se sabe con certeza que hay 4 fallecidos y 19 personas desaparecidas, ¿no? Con lo cual, pues la verdad es que hay riesgo de que aumente todavía el número de fallecidos. Las imágenes han sido muy impactantes porque el edificio, claro, ha ardido de 14 plantas, vamos, ante todas las cámaras que hoy en día estamos viendo en este momento, ¿no? Pues a lo largo del día de hoy escenas increíbles y la población está muy conmovida. Creo que es un momento para orar por todos los difuntos y para recordar, ¿no?, la llamada del Señor. Estad en vela, no sabéis ni el día ni la hora, y lo cierto es que cada vez que vemos la marcha de personas, bien sea en situaciones pacíficas, ¿no?, o bien sea en situaciones tan duras como estas, tenemos que recordarnos todos a nosotros mismos que somos peregrinos y que tenemos que orar por los difuntos, ¿eh? Estar preparados para nuestro encuentro con el Señor, porque no tenemos ni idea de cuál vayan a ser los modos y las circunstancias de ese encuentro con el Señor, y luego orar por los difuntos, que es una gran obra de misericordia, ¿no? Cosa que vamos a hacer ahora mismo haciendo un responso por ellos. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna, sus almas y las almas de todos los fieles difuntos. Por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, a través de la cuenta @obispomunilla. También en TikTok, que hemos comenzado pues una nueva andadura a través de la cuenta de Enticonfío. Y también decir que también para los usuarios de Facebook, en el muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, recuerdo que los programas anteriores los tenéis a vuestra disposición, bueno, pues tanto en Spotify como en iVoox, además en el propio canal de Radio María y en la página web multimedia anticonfío.org. O sea que no será por falta de medios, ¿eh?
Bueno, pues vamos adelante en nuestra andadura. Quiero hoy compartir con vosotros un programa que me parece muy interesante. Me parece muy... No es un tema nuevo, pero me parece que es una oportunidad de profundizar más en él. A raíz de los datos que se han hecho públicos también esta semana sobre el nuevo, una vez más, ¿no?, el nuevo descendimiento en España de la natalidad, ¿no? Pues creo que merece la pena hacer una reflexión sobre las causas. Pero ¿qué hay detrás de esto? ¿Cómo es posible que después de tantos descensos sigamos todavía bajando el tanto por ciento de natalidad sobre el que ya se había disminuido el año anterior y el anterior y el anterior, ¿no? Los datos son los siguientes, ¿no? Que el año 2023 pues se ha registrado el número menor de cifras desde que prácticamente tenemos capacidad de tener registros fiables, ¿no? Algunos dicen desde el año 41, pero en realidad es que desde que tenemos registros fiables nunca había habido en España una natalidad tan baja, ¿no? Ha disminuido el año 23 un 2% sobre el año 22, pero claro, ya el año 22 había disminuido, etcétera. Podemos decir que la natalidad ha disminuido en España en los últimos 10 años un 24%, algo más de un 24%. Quiere decir que en una década en España nacen 100.000 niños menos al año. 100.000 niños menos al año, ¿eh? Que es un dato tremendo. Y esto va unido a otros datos, el hecho de que los únicos datos que suben son el de las madres de más de 40 años que van accediendo a ser madres, y disminuye la maternidad de las mujeres jóvenes y únicamente aumenta de las que son más mayores, lo cual obviamente pues es una situación también anómala, ¿no? Son una situación dura, que obviamente marca completamente, ¿no?, pues el futuro de España y bueno, esto no es un problema exclusivamente de España, ¿no?, pero bueno, yo hablo desde España, y marca el futuro y marca el presente, porque esto es un retrato. Esto no puede acontecer sin que esto sea retrato de nuestra vida, de nuestros valores, de la configuración de nuestro mundo laboral, de nuestra economía, de cómo tenemos... O sea, esto nos retrata. Esto no puede ser así algo circunstancial, ¿no? Y lo fuerte es que dicen nuestras autoridades que ¿cómo reaccionan ante esto? Nuestras autoridades, con todos mis respetos, están a por uvas. Están a por uvas. De hecho, es un dato también de esta semana, que el gobierno español, después de como las elecciones dejaron, ¿no?, el adelanto de las elecciones presidenciales, ¿no?, o legislativas, mejor dicho, el adelanto de las elecciones legislativas dejó aparcada la ley de familia, pues ahora se ha retomado el anteproyecto de la ley de familia y hemos sabido que se elimina el concepto de familia numerosa. Fíjate tú, pues es exactamente, ¿no?, lo que, o sea, en este momento lo que se le ocurre al gobierno es hacer una ley de familia en la que se elimina el concepto de familia numerosa. Es curioso, ¿no? O sea, se quiere incluir bajo otros epígrafes familias necesitadas de apoyos especiales en la crianza, y bajo ese epígrafe se les quiere incluir, ¿no? Pero negando una identidad especial, ¿no?, a la familia numerosa, negándole eso. Es curioso, ¿no? Pero dice uno, ¿y qué daño les hará? ¿Qué daño les puede hacer, no? Les parecerá que el concepto de familia numerosa no es algo moderno. ¿Qué les puede parecer, no? O sea, la verdad es que es increíble que la respuesta de un gobierno en este momento sea eliminar el concepto de familia numerosa de una nueva ley en su anteproyecto que se está tramitando actualmente, ¿no? Me parece increíble.
Bien, pero bueno, dicho lo cual, yo quisiera hacer una reflexión sobre qué causas, ¿no? Qué causas pueden estar detrás, ¿eh? de esta situación. Entonces, he hecho un pequeño análisis. Me he servido de dos aportaciones muy importantes, que uno tiene amistades y relaciones, y la verdad es que quiero agradecerle a la doctora Dolores López, que es vicedecana de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra, pues algunas reflexiones que me ha compartido, y también a Jesús Javier Sánchez Barricarte, que es doctor en demografía de la Universidad Carlos III de Madrid, ¿no? Algunas reflexiones que voy a tomar de apuntes suyos, ¿no? Que me parecen súper interesantes. Bueno, pues entonces, con esta libertad, yo he hecho mi composición de decir, si yo tuviese que explicar cuáles son las causas que pueden, ¿no? Vamos, para empezar, este es un tema muy complejo, obviamente. Hacer una explicación simplista sería un error. Pero siendo así, que es un tema muy complejo, tenemos que adentrarnos en él. O sea, este tema no puede ser un tema meramente estadístico. Se nos da una estadística y ya está. No, hombre, hay que analizar las causas, porque en el fondo esas causas son un retrato de nuestra herida interior. Entonces yo me he atrevido vamos a ordenar estas reflexiones, y ya voy a hablar de 7 causas, que seguro que habrá muchas más, pero me parece que estas 7 a las que me voy a referir son las más determinantes. La primera causa, yo creo que sin duda alguna, la primera causa es la secularización. La secularización, o sea, que en la medida en que Dios sale de la ecuación de nuestra vida, entonces, bueno, pues los hijos no son un don de Dios. Los hijos no son percibidos como un don de Dios. Entonces, cuando yo hablo de planificación familiar, ¿de qué estoy hablando? De mi plan. Es mi plan. Pero la planificación familiar, cuando le sacamos a Dios de la ecuación, ya no es un discernimiento sobre cuál es la voluntad de Dios, cuál es la vocación de Dios en nuestra vida, ¿no? En nuestra familia, ¿no? Yo voy construyendo mi plan, pero no estoy en la clave de ir descubriendo lo que Dios ha pensado para mí. Claro, esto es determinante, ¿eh? Esto te cambia la concepción de la vida. Yo a los chavales, así, cuando hago visitas a los colegios, etcétera, ¿no? Les suelo insistir mucho en que distingamos en qué es ser descubridor o qué es ser inventor. Y les digo que nosotros los cristianos somos descubridores de lo que Dios tiene pensado para nosotros. No somos inventores. Yo no invento mi futuro, ¿no? Incluso no, pues la misma pregunta, ¿tú cuántos hijos quieres tener? Hombre, vamos a ver, es que esto no es como, esa pregunta no sé, hay que matizarla, ¿no? No es como decir, ¿tú qué quieres tener, un coche o 2 coches? Bueno, yo con 2 igual mejor, porque así, a ver, los hijos no son un objeto, no pueden ser un objeto de deseo humano. O sea, un hijo es de Dios. Y entonces la conciencia de que yo acojo la vida y que es Dios el autor y el dador de la vida y que Dios pensó en mí para transmitir el don de la vida, es que eso, claro, perder esa referencia es ir a ciegas ya. Si pierdes ese punto de partida, vamos desnortados. Entonces, obviamente, en la medida en que Occidente se ha secularizado, nos vamos secularizando, y la secularización estadísticamente coincide con el descenso de la natalidad. Que no digo que no haya otras muchas causas, que ahora voy a hablar de bastantes más, ¿no? Pero que, vamos, que es así. O sea, que
que este es un tema de fondo. Los hijos son un don de Dios. Y para nosotros la planificación familiar es el discernimiento de la voluntad de Dios. Y yo busco su voluntad, ¿no? Y algunos confunden pues planificación familiar con, bueno, pues con buscar la comodidad, lo cómodo en mi vida. No, yo busco la voluntad de Dios, no busco mi comodidad. Segundo punto. Claro, si muy ligado con el anterior, obviamente, ¿no? Si hemos sacado a Dios de la ecuación de la vida, se le hemos sacado, entonces, ¿qué ocurre? Pues que se pone ante nosotros un horizonte de falta de esperanza. Si yo en esta vida no tengo una vocación que tengo que descubrir, que Dios me ha llamado para esto, para lo otro, para entregar la vida, si yo pierdo esa conciencia de qué habrá pensado Dios para mí, venga, voy a por ello, voy a descubrir, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cada uno es un superviviente metido en su burbuja. En su burbuja, claro. Yo pierdo ese concepto de esperanza, ¿no? De decir, Dios me ha llamado a aportar mi grano de arena en este mundo, mi granito de arena, para que el mundo se transforme, para que el reino de Dios se haga presente en esta vida. Yo estoy llamado a cristificar el mundo. No, si eso no es así, entonces, mira, pues vivir es supervivir, ¿sabes? Es supervivir, intenta vivir bien, sin hacer daño a los que te rodean, sin permitir que los demás te hagan daño a ti. Te desvinculas de todo y te conviertes y te metes en tu burbuja y allí te aíslas. O sea, te desvinculas de la vida. Y eso lo vemos claramente, que existe una desvinculación enorme, pues en todos los órdenes, pues la iniciativa social, ¿no? Se va desapareciendo y pues el papá Estado es el que lo asume todo y cada uno se encierra en su pequeño gueto, en sus hobbies y ahí que nos quedamos, ¿no? O sea, se genera una desvinculación. Porque si sacamos a Dios de la ecuación de nuestra vida, entonces dejamos de tener vocación para transformar el mundo. Y bueno, y ya está. La tercera causa que está bastante, ¿no?, ligada a las anteriores, porque aquí todo se concatena. Ya entramos, digamos, pues hemos comenzado, ¿no?, pues con afirmaciones de orden espiritual, y claro, ahora ya bajamos ya a las afirmaciones de orden moral. El gran timo es el que nuestra meta de la felicidad la cambiemos por la meta del bienestar. A ver, aquí es como un timo. Un trilero se ha puesto delante nuestro con el vaso y allí nos ha hecho un juego y de repente nos ha cambiado la felicidad por el bienestar. Y esto es muy, muy evidente, ¿no? Es muy evidente. Por ejemplo, en los apuntes de Jesús Sánchez Barricarte, pues se ve con mucha claridad las estadísticas de cómo en distintos, ¿no?, en distintos países del mundo en los que ha ido aumentando las cuotas de bienestar social, el aumento de bienestar social va de la mano de la disminución de la natalidad. Pues sí, pues sencillamente porque, claro, pues porque si mi meta es el bienestar, la sociedad del bienestar, oye, pues es que los niños no te ayudan mucho, ¿no? O sea, es que los niños te lo piden todo. O sea, los niños te sacan de tu lugar de confort. Los niños. Entonces, pues entramos en
es que tu meta, ¿qué era? La felicidad. Ah, claro, si tu meta ha dejado de ser la felicidad. Los niños te pueden dar felicidad, claro que sí, los niños te hacen feliz, pero bienestar no, ¿eh? O sea, vamos a ver, bienestar no. Entonces, si tú has cambiado la meta de la felicidad por el bienestar, entonces te digo yo que la natalidad va a disminuir, va a disminuir. Y, por ejemplo, ¿no? Pues veo también en los datos, ¿no? que me ha aportado la doctora Dolores López, que el número de personas que dicen no querer tener hijos menores de 25 años, cuando se les encuesta, es, bueno, pues el 27% de las mujeres y el 32% de los hombres dicen yo no quiero tener hijos. No, a mí no me metas en eso, yo no quiero tener hijos. Bueno, pues porque, bueno, es curioso, ¿no? En nuestra cultura, tanto en el hombre como en la mujer, pero muy especialmente la mujer, ¿no? La renuncia a la maternidad estaba ligada a una donación plena a Dios en la vida consagrada. Es decir, yo renuncio a algo tan inherente a la feminidad, ¿no? Que es como es la maternidad, pero renuncio a ello para dar la vida, ¿eh? Para dar la vida en la vida consagrada, para vivir una maternidad espiritual, para irme al Amazonas y allí ser una misionera dando la vida, ¿no? Fíjate tú. Pero ahora de repente te encuentras con que hay un 32% de jóvenes de 25 años y un 27% de mujeres que te dicen, no, yo no quiero tener hijos. Pero vamos, no porque yo vaya a dar la vida ni nada por el estilo, sino sencillamente porque no, pues porque mis valores, mis metas son mucho más a corto plazo. O sea, yo vivo instalado en el bienestar y ya está, ¿no? O sea, esto está muy ligado, ¿no? Esta concatenación que estoy haciendo, un poco de explicación de cómo es posible que hayamos llegado a esto, ¿no? Entonces, claro, ya sé que algunos me estaréis diciendo, es mejor que ese no tenga hijos, porque claro, si ese joven que dice yo no quiero tener hijos, pues porque lo que quiero es vivir, ¿no? Pues vivir una vida sin complicaciones, etcétera, más vale que no tenga hijos, porque en el fondo es que no está preparado para tenerlos. Bueno, sí, de acuerdo, eso puede ser verdad, ¿no? Pero es que no se sabe qué es primero el huevo o la gallina, porque claro, también el hecho de que no tenga esa experiencia, eso hará que nunca aprenda a amar ni a olvidarse de sí mismo. O sea, no se sabe si es primero es el huevo o es la gallina, ¿no? Ayer, por cierto, iba en coche conduciendo, camino de Valencia, precisamente, que tuvimos allí una reunión, y me llama por teléfono mi hermano Esteban y me dice, pon Kiss FM un momento. Que están haciendo ahí una encuesta. Entonces, bueno, puse Kiss FM y estaban allí preguntando a los oyentes, ¿no? Como había habido el dato de los datos del descenso de la natalidad, estaban preguntando a los oyentes, a ver, ¿por qué? Pues ¿por qué tenemos en España un índice de natalidad tan bajo, ¿no? Y bueno, y llamaba la atención ver las respuestas, porque las respuestas, sin pudor alguno, pues decían, no, si no es una cuestión de que económica principalmente, si es que la cuestión es, oiga, que queremos tener una vida en la que disfrutemos, que tengamos viajes los fines de semana, los puentes, los tal, los cual, y con los niños, pues todo eso pues no se puede hacer, ¿no? Vamos, que es que llamaba la atención escuchar esa encuesta hecha de una manera espontánea en la que sin pudor se manifestaba eso, ¿no? Bueno, cuarta causa, ¿eh? Como veis, he intentado ordenar las causas de una manera concatenada, ¿eh? La primera para mí es la secularización. La segunda es la desesperanza que se deriva de ello, que nos desvincula de la vida. La tercera es el gran timo moral de suplir felicidad por bienestar, ¿no? Y la cuarta para mí también muy importante, es la crisis del matrimonio. La crisis del matrimonio, ¿no? La doctora
doctores López, ¿no? Perdón, la doctora Dolores López de la Universidad de Navarra, pues subraya algo muy interesante, como en las encuestas, en las encuestas que se han realizado a la hora de explicar por qué usted no ha tenido más hijos, etcétera, una respuesta que a mí la verdad es que es de lo que más me ha impactado a la hora de estudiar un poco esto. Una de las respuestas, el 24% creo que era, ¿no? Responden diciendo, no tengo más hijos, no he tenido más hijos porque no he encontrado la pareja adecuada. O sea, es decir, este con el que estoy viviendo no puede ser el padre de mis hijos. Ojo, vaya respuesta, ¿eh? Me parece una respuesta tremendamente sincera. O sea, es decir, la cuarta causa es la crisis del matrimonio. Porque cuando alguien dice, yo no he encontrado a la persona adecuada, a ver si yo tenía muchas relaciones, por aquí, por allá, estoy con uno ahora, luego voy a estar con el otro, pero el padre de mis hijos, a ver un momento, ¿no? El padre o la madre de mis hijos tiene que ser otra cosa, este no puede ser. Entonces, si eso es así, ¿cómo estás con él? ¿Cómo estás con él? O sea, pero qué crisis, ¿no? O sea, no sabemos amar. Si tú estás con una persona que sabes que, bueno, yo voy a tener con él una relación, pero vamos, que con el padre de mis hijos o la madre de mis hijos, no, ¿eh? A ver, pero entonces, ¿cómo estás con él? O sea, ¿no te falta autoestima? ¿Autoestima? Si tú a ese no le quieres como padre o madre de tus hijos, ¿cómo le quieres para ti? O sea, yo creo que es una falta de autoestima tremenda, es que no sabemos amar. Yo una de las cosas, ¿no?, que a veces cuando he hablado dando alguna charla, ¿no?, de discernimiento del noviazgo, etcétera, ¿no?, te han pedido alguna charla, alguna reflexión sobre cómo discernir en el noviazgo, etcétera. Yo me he atrevido a decirles a las parejas, mirad, uno tiene que hacerse una pregunta después de un enamoramiento, que siempre es un cierto flash, tiene que hacerse una pregunta. ¿Yo a este le veo como el padre de mis hijos? O sea, ¿o le veo como la madre de mis hijos? ¿O no? Porque si, y recuerdo que la primera vez que dije eso en una charla, alguno me decía, pero ¿cómo dices eso? Es una pregunta un poco fuerte para los jóvenes, ¿no? A ver, esa pregunta es importante. Si yo a alguien le excluyo como madre o padre de mis hijos, a ver, no es para ti, no es la persona que Dios quiere para ti. Es que el amor tiene que ser estamos educando en el noviazgo, pero ¿qué ocurre? Que es que hemos dejado de tener noviazgos. Tenemos convivencias, entonces esto condiciona muchísimo, claro, condiciona muchísimo los discernimientos, ¿no? Claro, si a esto añadimos que el 50% de los matrimonios, algo más del 50%, se rompen, ¿qué ocurre? Pues como vivimos en una cultura de relatos cortos de relaciones de pareja, en vez de cuando uno va al matrimonio y dice, a ver, el matrimonio es como si escribiésemos juntos la novela de nuestra vida, ¿no? Nuestra vida va a tener capítulo primero hasta el final, hasta que la muerte nos separe, ¿no? A ver, cuando uno escribe un libro así, ahí dentro están los hijos perfectamente ubicados. Pero claro, si no tenemos eso así asumido en nuestra vida, si mi vida va a ser una vida de promiscuidad de relatos, luego me junté con uno, luego me junté con otro, entonces claro, responderemos en la encuesta, como el 24% responde no, yo no he tenido hijos o no he tenido porque no he encontrado la pareja adecuada. Claro, el problema es que no sabemos amar. El problema es la crisis del matrimonio. La crisis del matrimonio, la gran necesidad que tenemos de aprender a amar. Bueno, vamos a continuar, pero vamos a hacer un momento de oración, sirviéndonos de una canción de Hakuna, Bendito. La he elegido porque
Es una canción que repite: bendito sea Dios que das la vida, que das la vida, que das la vida. Esta reflexión la he comenzado por decir que la causa primera de la crisis de natalidad es la secularización. Bendito sea Dios que das la vida. Lo escuchamos y oramos con él. Bendito sea Dios, su santo nombre. Bendito Jesucristo, Dios de carne. Bendita creación que enamora a su creador. Bendito deseado y deseante. Bendito sea Dios, su ardiente corazón. Su preciosa sangre, su presencia apasionada en el altar. Bendito el Espíritu libre y amante. Bendita la Madre de Dios, José, los ángeles, los santos. Bendito Cristo entre nosotros, su familia. Bendito sea Dios que da la vida. 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 Pues bendito sea Dios que da la vida. Y nosotros estamos reflexionando en este programa de Sexto Continente sobre las causas de la impresionante disminución de la natalidad en España. 100.000 niños menos al año en la última década, ¿eh? O sea, desde hace 10 años, ahora nacen en España 100.000 niños menos. Estamos hablando de 7 causas y he expuesto hasta ahora
pues las cuatro primeras, me faltan tres. La primera he dicho que es la secularización, segunda he hablado de la desesperanza que se genera tras ella, la tercera he hablado de el gran timo moral de renunciar a la felicidad, quedándonos con el bienestar. La cuarta he hablado de la crisis del matrimonio, de no saber amar. La quinta crisis, la quinta causa, obviamente, ¿no?, que tiene mucha importancia, el tema laboral, el tema de la conciliación, etcétera. Este es un tema que tiene mucha influencia, como lo demuestra el hecho de que se retrasa y se retrasa y se retrasa la maternidad, pues en gran medida porque la introducción de la mujer en el mundo laboral es muy exigente. Las empresas requieren un tipo de disponibilidad no fácilmente compatible con la maternidad, y entonces se retrasa y se retrasa. Entonces las encuestas demuestran que la mujer quiere tener más hijos de los que realmente tiene. Esto también es una respuesta muy, digamos, común en las encuestas de fecundidad. La mujer quisiera tener más hijos de los que tiene, pero pues por razones de trabajo, de coste de vida, de razones de salud, de razones económicas, de razones de tal, tiene menos de los que quisiera tener. Hombre, este es un dato muy importante, ¿eh? Un dato muy importante, que obviamente pues nos pone a colación muchos temas, ¿no? El tema de la conciliación laboral, el tema de nuestra corresponsabilidad en la educación de nuestros hijos, la corresponsabilidad del padre y de la madre. Claro, cuanto mayor corresponsabilidad hay, cuanto mayor asumir todos los roles que tengamos que llevar adelante para el sostenimiento de la casa, etcétera, pues hombre, pues más fácil es la natalidad, ¿no? La natalidad se hace más fácil cuando todo el mundo arrima el hombro, ¿no?, para llevar adelante ese gran reto. Pero he aquí pues algo muy serio. O sea, no nos hemos tomado en serio el buscar el equilibrio, entre pues la vida laboral y la natalidad. No nos lo hemos tomado en serio. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay conflicto, ¿cuál es el valor supremo? Pues ante el conflicto entre trabajo y natalidad, pues las encuestas lo demuestran, que el valor supremo es pues el trabajo. Es como una especie de algo a lo que nadie puede renunciar, porque es que si no, ¿cómo pagamos las hipotecas? Si no, ¿cómo hacemos? A eso no se puede renunciar. Eso es como innegociable. Bueno, entonces así estamos construyendo la sociedad, ¿no? Luego este es un tema clave. ¿Qué tipo de vivienda, qué precio tiene la vivienda? ¿Qué desproporción existe, ¿no?, tan descomunal entre lo que uno gana, que con el sueldo medio, ¿no?, y los sueldos de miseria, los sueldos indignos que hay? ¿Cómo se puede pagar una hipoteca que casi uno de los dos sueldos, ¿no?, del matrimonio se lo come entero la hipoteca? Pero así como se puede ir por la... O sea, es que esto es algo insostenible. Es algo insostenible. Ya habiéndome introducido con esto, paso al punto sexto, que está muy ligado al anterior, ¿no? Y es el hecho de que el estado del bienestar de facto penaliza a las familias que quieren tener hijos. Esta es una afirmación que hace en sus apuntes sobre demografía, que hace el doctor Jesús Javier Sánchez Barricarte, como os he dicho, profesor de la Carlos III. Una afirmación fuerte, ¿eh? El estado del bienestar penaliza enormemente a quienes quieren tener hijos. Entonces él pone en sus apuntes un ejemplo que lo voy a leer, que es un ejemplo muy gráfico, y lo voy a compartir.
Dice, pongamos un ejemplo con el que poder valorar cómo trata el estado del bienestar a unos y a otros. En aras a una más fácil comprensión del efecto que tienen las actuales políticas del estado de bienestar, tengamos en cuenta el caso de dos chicas jóvenes que toman decisiones reproductivas diferentes. Podría también aplicarse esa misma lógica a dos hombres o dos parejas, ¿no? A y B son dos chicas universitarias de 19 años que estudian la misma carrera en la misma universidad y proceden de entornos socioeconómicos similares. Ambas son también igual de buenas estudiantes y demuestran tener capacidades académicas similares. Al terminar sus estudios de grado, las dos deciden realizar el mismo programa de máster y al concluir este último, las dos son contratadas por la misma empresa privada en puestos similares y con contratos idénticos. Supongamos ahora que la chica A decide que quiere tener 3 hijos, mientras que B prefiere no tener ninguno. Analicemos cómo tratará a cada una de ellas el actual sistema del estado de bienestar en España. Bueno, en España y en otros muchos países, pero hablamos de España. La joven A, al tener los 3 hijos, no va a tener la misma disponibilidad que B para poder hacer horas extras, atender reuniones urgentes de última hora, viajar lejos de su lugar de trabajo para reunirse con potenciales clientes, etcétera. Es muy probable, por lo tanto, que su carrera de promoción profesional se vea dificultada por su maternidad. Si a esto además añadimos que quizás tome la decisión de retirarse durante varios años del mundo laboral pidiendo una excedencia para cuidar a sus hijos mientras estos son muy pequeños, es más probable que se frene sus posibilidades de promoción. Es cierto que el estado de bienestar dará más ayudas a la joven A que a la B. Sufragará los gastos que ocasionen tanto la asistencia médica, pediatras, planes de vacunas, hospitalización, etcétera, como los gastos educativos, matrícula de colegios, becas que necesiten sus 3 hijos. Además, la joven B tendrá que pagar un mayor porcentaje del IRPF, impuesto de la renta, puesto que al no tener hijos no podrá aplicar alguna desgravación en concepto de hijos dependientes. Aún así, la joven madre A tendrá que hacer un gran esfuerzo económico para poder atender las necesidades de sus 3 hijos: alimentación, ropa, calzado, gastos no cubiertos por la seguridad social como gafas, dentistas, etcétera. Es decir, aunque la joven A va a recibir ciertas cantidades monetarias de los programas del estado de bienestar, sin duda, el mayor peso de los gastos generados por sus hijos tendrá que asumirlos ella misma. En definitiva, durante muchos años, su renta per cápita será notablemente inferior a la de la joven B, puesto que sus ingresos los tendrá que repartir con otras 3 personas, con los 3 niños que son dependientes. La joven A también dispondrá de mucho menos tiempo libre para su ocio. Poder ir al cine, gimnasio, viajar o ir a cenar con amigos. Además, tendrá que atender las permanentes necesidades que requieren los hijos, especialmente cuando son pequeños. Se ponen enfermos, hay que darles de comer, bañarlos, ayudarles en las tareas del colegio, atenderles cuando se despiertan a medianoche con pesadillas. Las cosas se podrían complicar mucho más para la joven si alguno de esos hijos pues nace con algún tipo de discapacidad física o psíquica, o si tiene algún tipo de accidente o enfermedad que le hace ser dependiente de por vida. Supongamos ahora que después de varios años fuera del mundo laboral para cuidar a sus hijos, la joven A decidiera reincorporarse al mismo. Es evidente que si realmente consigue reengancharse, cosa que no es fácil en todas las circunstancias,
lo más seguro es que ocupe un puesto en un nivel más bajo que el de su compañera B, que no ha dejado de trabajar desde que terminó su máster y por tanto acumula más experiencia laboral. Cuando se jubile la joven A, tendrá una pensión inferior a la de B, porque su cotización a la Seguridad Social ha sido menor. Ha desempeñado trabajos de categoría más baja y también ha cotizado menos años, puesto que decidió retirarse de la vida laboral durante un cierto periodo. Pues bien, ¿quién pagará las pensiones de jubilación de A y B? En España tenemos un sistema de pensiones de reparto y no de capitalización, por lo que serán los hijos de A quienes con sus cotizaciones a la Seguridad Social y los impuestos, por lo que serán los hijos de A quienes en sus cotizaciones a la Seguridad Social y los impuestos paguen las pensiones de ambas, aunque irónicamente un porcentaje mayor de esas aportaciones económicas irán destinadas a pagar una pensión más alta a B que a su propia madre. Es decir, el actual diseño del estado de bienestar penaliza enormemente a quienes deciden tener hijos. Repercute sobre ellos la mayor parte del esfuerzo en la crianza de los hijos y cuando estos ya son productivos, socializa, reparte sus aportaciones entre el conjunto de la sociedad. La verdad es que me parece un análisis, un caso así concreto, súper gráfico. Esas dos compañeras de universidad que tomaron la opción de que yo me caso y tengo hijos, y yo pues me busco una pareja y no voy a tener hijos, ¿no? Claro, es que fijaros, una en el mundo laboral va ascendiendo, va a tener un sueldo superior, y la otra obviamente tiene que dedicarse a sus hijos, y entonces al final, cuando llega el momento de cobrar las pensiones, estas dos jóvenes ya se jubilan, ¿y quién les paga las pensiones a los dos? Los hijos de la que tuvo, son los que le pagan la pensión a la que no quiso tener hijos, y por cierto le pagan una pensión superior que a su madre, porque su madre, claro, como tuvo que renunciar a muchas cosas, su pensión es inferior, porque no prosperó tanto en la empresa. Son ellas las que permiten que la que no quiso tener hijos tenga una pensión más alta y su madre, que es la que los tuvo, tiene una pensión más baja. O sea, quiere decir que es que el estado del bienestar, tal y como lo tenemos diseñado, penaliza enormemente a quien quiere tener hijos, ¿no? Bueno, perdón que me he enrollado un poco, pero creo que era interesante. Y por último, la séptima causa, ¿no? Que yo busco en este análisis, una séptima causa que también me parece muy interesante, ¿no? Y le agradezco a la doctora Dolores López que me la haya, porque es cierto que yo no había percibido este aspecto ideológico, que son la interferencia que se está produciendo desde ideologías ecologistas, ecocéntricas, que están desplazando al hombre del centro, que están haciendo que esto también sea motivo de que, bueno, pues de la disminución de la natalidad, ¿no? Entonces, en las últimas también encuestas de población realizadas, se constata, por ejemplo, en una encuesta de la revista Lancet, se habla os voy a leer el titular: ansiedad climática en niños y jóvenes y sus creencias sobre las respuestas gubernamentales al cambio climático, una encuesta global. Es decir, hay un 39% de los jóvenes que creen que deben de tener menos hijos para no dañar al planeta, porque es lo que les están diciendo con toda la ideología supuestamente ecológica. Y por ejemplo, pues uno es capaz de ver titulares en el diario El País como
un titular, ¿eh? Este es un suplemento que publicó El País, ¿no? Pues en el año 22, en septiembre del 22. No tener hijos para no contribuir a la debacle ambiental. Ser responsable y no tengas hijos. Otro artículo también de El País. Hazte vegano, deja el coche y ten menos hijos. ¿Qué tengo que hacer? Pues para contribuir al sostenimiento ecológico. Hazte vegano, deja el coche y ten menos hijos. Entonces, claro, esta basura de ideologías, porque claro, obviamente son una auténtica basura de ideologías, están llegando a contraponer la natalidad con el respeto, con el respeto a la ecología, que es increíble. O sea, como si la natalidad fuese causante de la agresión ecológica. Entonces, claro, una familia numerosa es una agresión a la ecología. Entonces, fijaros, en la encuesta de esta revista internacional Lancet, ¿no? Que es una revista pues muy prestigiosa, ¿no? Habla de cómo pues el 39% de los jóvenes de 10 países, que son India, Australia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil, Portugal, Francia, Nigeria, Filipinas, Finlandia, países superdiversos, superdiversos. Pues entonces resulta que se han concienciado el 39% de que tenemos que tener menos hijos para que no agredamos al planeta. Pero qué pelota mental hemos ido generando, ¿eh? Bueno, dejo aquí, ¿no?, estas 7 causas: secularización, desesperanza, sustitución de la felicidad por el bienestar, crisis matrimonial, problemas de conciliación con el trabajo, planificación del estado del bienestar contra la familia, ¿no?, y la influencia de las ideologías ideologías pseudoecológicas, ¿no?, como causas, ¿no?, de esta crisis de natalidad. Perdonad porque tenemos el tiempo cumplido y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.